pueblo de Roma. Hoy voy a tratar de explicaros la relación que hay entre nuestras religiones, la política y la economía. Hay tres religiones fundamentales que nos afectan en Occidente y prácticamente en todo el mundo. Están el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo, por lo visto, se compone de 12 casas de judíos, cada uno con su rollo, con su interpretación de la Torá, del judaísmo. Y son un pueblo relativamente pacífico y muy inteligente, se dedican fundamentalmente al comercio. Y no son gente que les gusta hacer la guerra. Prácticamente lo que hace es financiar a los demás para que hagan la guerra para ellos mismos. Cree que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluso la Revolución Rusa, fue financiada por banqueros y mercaderes judíos. Empecemos por el principio. La primera religión fue el judaísmo. Eso de Moisés, las tablas, de las leyes y todas esas cosas. Jesucristo era judío. Resulta que este pueblo tiene un Dios muy cruel, que les trata como si fueran basura. Pero ellos están dedicados a adorar a ese Dios, Yahvé, que le dicen, que se llama. Un Dios cruel que les obliga a esclavizar a los infieles. Que los traten malamente y como a cerdos, como infieles, es lo que dice la Torá. La Torá es el libro sagrado de los judíos. Recoge la historia del pueblo, las caminatas, el Mar Rojo, el abrirse las aguas y todas esas cosas. En eso también se basa prácticamente el principio del cristianismo, porque Jesús era judío. Pero el cristianismo se basa simplemente en las enseñanzas de Jesucristo, que fue un judío que no estaba de acuerdo con esa visión cruel y despótica de Dios. Y él estableció un Dios, dijo que Dios no podía ser eso. Esos dioses están destinados, las sociedades que se dejan guiar por un Dios como el de los judíos, está destinado a la guerra, a fomentar la guerra eterna, a mover la economía también, porque gracias a la guerra se mueven los pueblos y la economía se favorece. Para ciertos, los más ávaros, los más canallas, ¿no? Se aprovechan de la guerra, las dificultades de la escasez que hay, para vender las cosas más caras. Son especialistas judíos en esas cosas. Los banqueros, los mercaderes judíos son especialistas en esas cosas, en crear guerras para sacar mejores beneficios. No hay nada que odie más a un judío, un banquero o un mercader judío, que vende algo a menor precio de lo que se lo ha adquirido. O sea, perder dinero en una venta. Eso es como si su Dios los machacara. Dijera, soy lo peor del mundo. Entonces, vayamos por partes. Ahora viene el cristianismo. El cristianismo, como ya he dicho, se basa en la palabra de Jesucristo y trae una nueva interpretación de Dios. Un Dios de amor, de bondad, de paz. La verdadera paz y amor. Dice, por ejemplo, ser solidario uno con otro. El valor de dinero no tiene ningún valor. Se piensa simplemente en las personas, en que nos ayudemos unos a otros, nos queramos unos a otros. También dice, por ejemplo, lo de poner la otra mejilla, que quiere decir que vivir sin odio y sin rencor es fundamental para la paz y sobre todo interior, la paz de nosotros mismos. Una buena salud mental es vivir sin odio y sin rencor. Por eso dice lo de perdona a tus enemigos. No quiere decir que te dejes robar ni que te dejes hacer nada, simplemente que no vivas con ese rencor en la cabeza, en la mente. Tu vida te amarga, ¿para qué? Y lo que la amargura y todas esas cosas lo que trae son guerra. El odio, el miedo, todo eso es guerra. Y esos son los dioses, el Dios fundamental, lo que estipula el judaísmo. Y después también está el islam. Resulta que en el siglo VII el cristianismo se estaba avanzando mucho. Y había varias comunidades de cristianos que, fijaros cómo sería, con eso de la paz, el amor y la bondad, vivirían como hippies, anarquistas, de la economía, por saco a lo de la avaricia de los judíos. Y esta gente, los judíos se pensaron, a esta gente hay que aplastarla de alguna manera porque nos va a acabar con nuestro negocio. Se van a cargar nuestro negocio. Entonces estaba allí en Medina, una ciudad que se llamaba Medina, y toda esa zona de Oriente Medio. Había varias religiones. Y buscaron los judíos a alguien que contraviniera a los cristianos, que les sacara, que hiciera la guerra
pues financiaron, vieron un tío que se llamaba Mahoma, que tenía su propia interpretación de Dios. También un Dios cruel y machacón, porque, a ver, los musulmanes tienen una fiesta que se llama la fiesta del Cordero, que se trata literalmente de degollar a los corderos y dejar que se mueran desangrados. Si no así, no se lo pueden comer su carne, fijaros. Así aprenden sobre todo a enseñar a los chiquillos a cortar cuello. Entonces, se fijaron en este tío, el Mahoma, y lo financiaron. Y permitieron que se escapara porque el tío no hacía más que meterse con todo el mundo, con los cristianos, con los judíos mismos, con todas las demás religiones que había por allí, los ponía verdes. Entonces lo quisieron apalear. Y para que se escapara, los judíos, los mercaderes judíos, dijeron, este tío, bueno, creando guerra. Pues le financiaron para que se escapara. Entonces el tío consiguió escapar, se asentó en ciertos sitios y empezó a crear su dictadura religiosa, el Islam. Se expandió tanto, tuvo tanto éxito, que llegó a conquistar todo el norte de África y llegó hasta aquí, hasta la península ibérica, en el siglo VII, en el 600 y pico. Por todo ese siglo conquistó todo el norte de África su religión, su concepto de religión, gracias a la financiación de los mercaderes judíos. Vamos a ver, la concesión que tienen, ya he dicho que los judíos lo que más les cuesta, lo que más odian es tener que vender alguna mercancía que tienen a menor precio de la que la ha obtenido. Entonces en el siglo XVI, como había pasado tanta cultura buena por aquí, por España, tenían la idea en Europa de que le da valor a las cosas, porque un melón vale lo que vale un melón, o una casa vale lo que le pone el precio de una casa. Y establecieron los españoles, que es donde estaba la élite cultural de Europa, que el valor de las cosas la establece el comprador. O sea, quien compra fija en precio. Los mercaderes se fijan por ver cuánto están dispuestos a pagar los compradores por tal cosa para fijar los precios. Es gracias al comprador el que fija el precio, porque si una cosa no se vende, el precio tiende a bajar para ver si se vende mejor. Porque si no, no lo vende y se lo van a comer ellos con papas. Entonces, se estableció eso, que el valor de las cosas lo provee el comprador. No es cosa ni el que lo fabrica ni el que lo vende. Es el que lo compra, el que fija el precio de las cosas. Pero en el siglo XVIII, en plena revolución industrial, estaban los ingleses que se habían hecho protestantes, una escisión del cristianismo, que se hacía menos paz y menos amor. Vamos a ver, lo que fomentaba sobre todo el trabajo. Y se volvieron prácticamente como los judíos, que detestaban tener que vender algo a menor precio del que le había costado. Fabricarlo o adquirirlo, comprar una mercancía y venderlo a menor precio, eso es la ruina. Entonces establecieron también la idea de que el precio no podía establecer el comprador, tenía que ser establecido por el vendedor, por el que lo fabricaba. Y un siglo después, en el siglo XIX, apareció un tío que se llamaba Karl Marx, que también financiado por los judíos, por mercaderes y banqueros judíos, escribieron un libro que se llamaba El Capital de Karl Marx. Es la base del comunismo, del fascismo, del nazismo y del socialismo. El libro El Capital de Karl Marx. En él se establece que el valor de las cosas lo fija el trabajador. Que el trabajador es el que tiene derecho a decir qué es lo que valen las cosas. Entonces, toda su filosofía se basa en crear un Estado que someta a la sociedad para que solo pueda comprar cosas al valor que establece el Estado. El Estado dice, esto ha costado tanto fabricarlo, pues solo se va a poder comprar por este precio. Libertad nula. Se acabó la libertad. Sin embargo, en el cristianismo sí hay libertad de comercio, en capitalismo, libre mercado y propiedad privada. No es el Estado el que fija el precio, sino el comprador. La visión de libertad del cristianismo es totalmente opuesta a la visión de sometimiento del marxismo y del judaísmo y del islam. Son sociedades colectivistas que tienen que fijar el precio de los productos por ley.
mientras que el cristianismo se deja llevar por el libre mercado y la propiedad privada y defensa de la propiedad privada, mientras los colectivistas son más de acaparar y de decir esto es mejor para el bien del Estado, para el bien de la mayoría, así que te lo quito. Y te lo quita y te da igual, son dictaduras. El Islam, el judaísmo son una dictadura interna en sí mismo. Entonces, son los que crean las dictaduras. Necesitan eso. El Islam, por ejemplo, se llama sometimiento. Por eso lo financiaron, porque somete al pueblo a una dictadura. Y una dictadura de las más peligrosas, porque es una dictadura religiosa. Su Dios, cualquier musulmán está obligado a hacer que los demás cumplan con su deseo de Dios. Tienen la guerra, no es la guerra santa, es matar al infiel. Lo mismo que los judíos le dicen a sus dios que tiene que tratar como esclavos y como cerdos a los infieles. El Islam dice que hay que hacerle la guerra santa al infiel, que no pueden ser amigos de los infieles. A las mujeres occidentales las tratan como putas porque no permiten que no sigan los preceptos de su Dios. Todo el mundo es malo menos ellos. Como los comunistas, todo el mundo es malo menos ellos. Lo que dicen ellos son los santos, son la encarnación de Dios en la tierra. No creen en Dios, pero son la encarnación de Dios en la tierra. Son los más buenos del mundo, para que se lo creen. Así que tenemos lo que se dice un sacrilegio o una blasfemia, comparar los dioses crueles y sanguinarios del Islam y del judaísmo con el cristianismo. Son como la noche y el día. Es como si ellos creyeran en el demonio y nosotros en Dios. Nosotros los cristianos. Me lo pongo en cadenita. Los cristianos creemos en Dios, en un Dios de bondad, de paz, de amor, de perdonar a los enemigos, para no vivir con ese rencor y ese miedo en el cuerpo. Sin embargo, ellos no. Ellos son los dioses de la guerra eterna. La guerra. Hay que hacer la guerra para mover la economía, para que ganen unos pocos más dinero. ¿Comprendéis? Los más ávaros, los más asquerosos, para que ganen más. Sin embargo, el Dios de los cristianos es un paz de amor. Le importa la mierda, la avaricia y la chuminea que tiene esta gente. Pero esta es la concepción al menos que tenemos hoy día del cristianismo. Es la democracia. Sin cristianismo no hay democracia. Y sin democracia no hay libertad. La libertad de capitalismo, libre mercado y propiedad privada. Defender la propiedad privada de los demás. La propiedad privada de los demás es sagrada. Nadie puede meterse en la vida de los demás. Respetar la libertad de los demás. Siempre que no interpesca, que no rebase los derechos de los demás, nadie puede decirle a nadie lo que tiene que hacer. ¿Comprendéis? Sin embargo, los otros necesitan una dictadura. El comunismo igual. El Estado es el que fija el precio de las cosas. Son todos. El comunismo, el Islam y los dos son dictaduras sometiendo al pueblo al valor del mercado de los judíos. La cosa más puta del mundo. Es que son muy pacíficos, pero saben financiar para que se hagan las cosas como les da la gana, los banqueros y los mercaderes judíos. Entonces están sometidos a una dictadura gracias a ellos, que son muy, pero ahí los tienen con el látigo. Son tontos. Bueno, son conceptos del mundo, cada uno vive como le da la gana. A las comunistas les gusta ser pobre y estar arrastrado al Estado, lo que diga el Estado, que te pone al tío más tonto del mundo a dirigir a la mejor empresa y la ruina, porque la ruina. A veces hijo del fulanito que es el jefe del partido, dice, este es mi cuñado que está ahí, que no lo tengo ahí parado, venga, ahí a la empresa. Y un matado se carga la empresa. Es que, pues fíjate lo que hace. De verdad, no comparéis. Tenemos ahora un cura, un papa, Nieto. Es un papa que es marxista. Se le ve a la legua que es marxista, que es comunista. Y está intentando unir la religión del Islam con el cristianismo. Como el agua con el aceite. Está tratando de unir el agua con el aceite. Un Dios financiado por los banqueros judíos que se dedica simplemente a decir, aquí hay que hacer lo que me da la gana. Con el cristiano que dice, y yo, perdonar a los enemigos y vivir en paz, por favor. Un Dios de la guerra trata de unirlo con un Dios de la paz. Es imposible.
Así que bueno, es mi idea que tengo yo del mundo. Yo no quiero meterme con nadie, respeto, soy demócrata y respeto a todo el mundo para que me respete a mí. Defiendo la libertad de todo el mundo para que me defiendan la mía. Y sé felices, por favor. Y muchas gracias por haberlo visto. Hasta luego.